Bueno, reciba un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Denis Olmedo y estoy muy contento de desarrollar este tema tan interesante para la práctica médica como es el delirio. Iniciemos con unos objetivos al respecto de esta presentación. El primero sería fundamentar académicamente con literatura científica actualizada y pertinente del concepto en sí de este fenómeno clínico muy interesante. Explicará su etiología, sus hipótesis y factores de riesgo relacionados. También conceptualizar distintos fenotipos clínicos de este trastorno, justificar su relevancia clínica dentro de la práctica médica y mencionar su adecuado manejo. Acá tenemos una tabla de contenidos que iniciamos con objetivos y vamos viendo hasta unas conclusiones y sus referencias bibliográficas. Pero iniciamos con un caso clínico. Este caso clínico es sumamente típico de un delirio muy fácil de diagnosticar. Vamos viendo que es un paciente masculino de 70 años de edad que comienza bruscamente, 3 días después de ser operado de un cáncer de pulmón localizado, a sufrir un cuadro de agitación psicomotriz, insomnio nocturno y somnolencia diurna, fallos de memoria y evidente inatención a los estímulos ambientales. Adicionalmente, afirma que de noche ve hombrecillos en la habitación que le quieren hacer daño. Entonces, ahora sí, iniciemos con una introducción pequeña de este cuadro que viene a decir que el delirio y los estados confusionales se encuentran entre los trastornos mentales más frecuentes dentro de los pacientes con trastornos médicos de base. También es la manifestación de una encefalopatía aguda y se puede denominar de forma invariable tanto como insuficiencia cerebral aguda o una disfunción cerebral aguda. Al ser un cuadro clínico asociado con varias condiciones médicas, estas condiciones médicas pueden llegar a ser difíciles de reconocer. Entonces, todos los pacientes, no solo los pacientes de la tercera edad, tienen el riesgo de desarrollar delirio, especialmente los que sufren las vulnerabilidades específicas que voy a tratar más adelante. La etimología de esta palabra, delirio, es sumamente interesante. Proviene del latín y trataba principalmente de las personas que con un comportamiento anormal o extravagante se les ponía a realizar un surco en el suelo, en el polvo, y en el caso de no poder hacerlo, se les consideraba incompetentes. Entonces, esta palabra, delirio, viene a significar el resultado de no poder hacer un surco. Con respecto a la etiología, tenemos que mencionar al DSM-5, el cual indica que este diagnóstico tiene que estar señalado a un problema médico general, una intoxicación o un efecto secundario de un fármaco, sustancia o un síndrome de abstinencia por factores múltiples. También este cuadro de delirium debe entenderse como un síndrome en el que se obliga a la investigación de la etiología siempre, algo que resulta posible en la gran mayoría de casos, pero no siempre. En los adultos mayores es típicamente una etiología multifactorial, con varias causas simultáneas o secuenciales. Acá tenemos factores implicados de diferente naturaleza. Iniciamos con patológicos, demográficos, quirúrgicos, biológicos, mentales, funcionales, situacionales, farmacológicos y hay más, otros. En la etiología tenemos que tener unas ciertas consideraciones con los niños. Las consideraciones pediátricas del delirio nos indican que los niños manifiestan principalmente este cuadro durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Esta tasa de delirio varía entre un 15 y un 60%. El delirio de los niños se considera como un factor independiente de mal pronóstico, independiente de su cuadro que lo hace llevar en una unidad de cuidados intensivos.
y la relación entre el delirio intrahospitalario y la cognición a largo plazo en los niños es favorable. Esto es un punto interesante que se diferencia de los adultos y sobre todo de los adultos mayores. Entonces, continuando con la epidemiología, se debe mencionar que el delirium es el síndrome neuropsiquiátrico más común que se encuentra en el entorno de cuidados agudos, es decir, la emergencia o la unidad de cuidados intensivos. Contempla también una prevalencia que oscila entre el 10% en medicina general, pero llega a tener un alcance del 85% en cuadros oncológicos avanzados y cuidados intensivos. También un estudio encontró que el 89% de los sobrevivientes de un estupor, de un coma, progresaron a delirio. Con respecto a los factores de riesgo, son sumamente numerosos y afortunadamente tenemos una mnemotecnia que viene a ser en acute brain failure. Entonces, primero vamos con la primera palabra, END. La E viene a ser en español un desbalance electrolítico y una deshidratación. La N viene a ser una lesión o un daño neurológico. Vamos con la D, que indica déficits nutricionales. Continuando con la segunda palabra, acute. Con la A vamos a ver edad y género. Los hombres que son mayores de 60 años tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar este cuadro de delirio. La C viene a ser cognición. Un paciente que previamente tenía una demencia tipo Alzheimer es más predisponente a desarrollarlo. La U viene a ser de una intoxicación y abstinencia. La abstinencia de alcohol es supremamente importante aquí. La T viene a ser de un trauma. En pacientes de la tercera edad, una fractura de fémur es supremamente característica a un cuadro sumamente delicado que predispone el desarrollo por el daño orgánico. La E es una alteración endocrina. Continuando con esta mnemotecnia, en la tercera palabra, brain, la B indica trastornos psiquiátricos. Si un paciente tenía, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor, un trastorno bipolar, lo va a predisponer a desarrollar delirio. La R es de medicamentos y toxinas. Existen varios medicamentos, desde antibióticos, anticolinérgicos, los medicamentos antidepresivos, todos, hay muchísima variedad de fármacos y toxinas que predisponen a estos cuadros. La A viene a ser anemia, hipoxia y estados de hipoperfusión. La I de infecciones y la N de estímulos nocivos, es decir, dolor. Y por último, la palabra failure. La F viene a ser de una falla orgánica. La A del escorapache, que vendría a categorizar la severidad de un cuadro grave de cuidados intensivos. La I de aislamiento e inmovilidad. Un paciente que está totalmente aislado del mundo, que ni siquiera sabe si es de día o de noche, si ni siquiera entiende el paso del tiempo porque no tiene al alcance un reloj, va a tener una predisposición a desarrollar esto. Si no tiene el contacto con su familia, con sus seres queridos, va a poder desarrollarlo más fácilmente que otros pacientes. La L viene a ser de luz, sueño y ritmo circadiano, es decir, el ambiente del paciente. Si es que está oscuro todo el tiempo y no entiende que es de día, es de noche, puede desarrollarlo. La U de uremia y trastornos metabólicos. La R de restricciones, es decir, si es que el paciente está totalmente inmovilizado por el sondaje, por tal vez elementos externos, lo va a predisponer. Y la E del delirio emergente. Entonces, tanto como el delirio como antecedente, como el delirio que se desarrolla, es un peligro y predispone a cuadros más profundos de delirio. La presentación clínica cuenta con 5 fenotipos.
El fenotipo hiperactivo es el más fácil de diagnosticar porque es el más evidente. El paciente está sumamente inquieto, tiene una agitación psicomotriz evidente, pero puede ser todo lo contrario con una hipoactividad que casi puede referir a una catatonia. El paciente simplemente no se mueve y no refleja ni siquiera emociones en algunos casos. Pero estos cuadros pueden ir siendo un poco de uno y un poco de otro en una presentación mixta, en el que un paciente inicia estando supremamente tranquilo y llega a manifestar una agitación psicomotriz repentina. Hay manifestaciones clínicas que son subsindrómicas que técnicamente no cumplen con todo, pero el criterio clínico lo avala como un delirio. Y una presentación que puede ser prolongada o resistente, que existe en menor proporción, pero existe. La fisiopatología de este cuadro viene a definirse como un trastorno funcional cerebral, como ya habíamos dicho, causado por múltiples causas orgánicas, o puede ser simplemente por una. Se debe considerar también que los cambios funcionales que ocurren durante un envejecimiento totalmente normal llegan a predisponer el desarrollo del delirio. Por eso es tan común en pacientes de la tercera edad que desarrollen, junto con otros cuadros orgánicos, un cuadro de delirio. La fisiopatología hace énfasis en tres fenómenos muy puntuales: la deprivación de oxígeno, los neurotransmisores y un proceso inflamatorio. Hablando solo de la hipótesis de la deprivación de oxígeno, tenemos que mencionar ciertos aspectos. La disminución del metabolismo oxidativo en el cerebro causaría disfunción cerebral debido a las alteraciones en distintos sistemas de neurotransmisores. Durante el envejecimiento normal, el flujo sanguíneo cerebral disminuye hasta un 28%, es decir, que pierde neuronas, sufre de cambios en los sistemas de neurotransmisores, que globalmente provoca una pérdida de la reserva funcional. También durante el delirium se ha demostrado que existe una reducción del flujo sanguíneo cerebral regional, que se normaliza tras la resolución de este cuadro. Continuando con la hipótesis de los neurotransmisores. Existen neurotransmisores mucho más estudiados que otros. Por ejemplo, la acetilcolina es uno de los neurotransmisores principales en el desarrollo de esta fisiopatología que ha sido estudiado, pero al mismo tiempo, tanto la dopamina como el GABA son elementos cruciales que son parte de la fisiopatología demostrada. Sin embargo, actualmente existen otros neurotransmisores que son meritorios de estudio, como la serotonina, la histamina, y están con el tiempo estudiándose aún otros más. También con respecto a la hipótesis inflamatoria, tenemos que mencionar que inicia principalmente con un estrés periférico o un estrés central, que esto provoca a su vez una secreción de interleucinas, que esto permeabiliza la barrera hematoencefálica. Ahí, la alteración de síntesis y liberación de neurotransmisores provoca un estado inflamatorio que llega a derivar en una encefalopatía aguda. Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico principalmente tiene 5 pilares. El primero es el déficit cognitivo. El segundo es el déficit atencional. El tercero, la desregulación del ritmo circadiano. El cuarto, la desregulación emocional. Y el quinto, la desregulación psicomotora. Estos 5 pilares se pudieron ver fácilmente durante el caso clínico que les he presentado. Ahora con el manejo. El manejo. El análisis de los factores de riesgo conocidos es el primer paso. Como ya sabemos, el delirium tiene un componente orgánico. Entonces, ese componente orgánico tiene que ser identificado. ¿Cuál es la etiología de todo esto? ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar esto? La implementación de estrategias preventivas reducen el riesgo.
Estrategias preventivas generales que pueden ser tanto farmacológicas como no farmacológicas, y esto lo voy a profundizar un poco más adelante. La vigilancia y el diagnóstico preciso. Para saber exactamente qué le está pasando al paciente se debe identificar la manifestación fenotípica del cuadro, que como he dicho puede ser hipoactivo, puede ser un cuadro mixto, puede ser un cuadro prolongado, y al mismo tiempo hay que ser muy vigilante al diagnóstico diferencial, que son cuadros que pueden manifestarse en muchas otras patologías. Entonces, con el manejo sintomático, tenemos que mencionar tanto las alteraciones conductuales como los síntomas psiquiátricos. De ahí profundizamos en el estudio etiológico. Si es que es un hombre de 60 años, fumador, que consume sustancias psicoactivas, que tiene problemas renales, que tiene un cuadro hepático, todo eso van a ser factores predisponentes, factores de riesgo. Eso va a ser un estudio etiológico. ¿Cuánta probabilidad tiene de desarrollar? La resolución de la patología orgánica, que puede ser, por ejemplo, una uremia provocada por un fallo renal agudo, que con una diálisis puede llegar a solucionarse fácilmente. Entonces, siempre hay un factor orgánico dentro del delirio. Y la resolución de eso tranquilamente va a permitir un desarrollo de la recuperación del cerebro, que viene a ser el principal órgano afectado dentro de este cuadro. Y se debe evaluar el tratamiento a largo plazo, por ejemplo, anticoagulantes, antihipertensivos, antihipoglucemiantes. Y con respecto a las estrategias preventivas, como había indicado, pueden ser tanto farmacológicas como no farmacológicas. Las no farmacológicas vienen a ser, primero, escalas psicométricas y pruebas diagnósticas. Estas escalas vienen a justificar y evaluar el daño cognitivo, emocional, y también indican la desregulación circadiana en algunos casos. La restauración del ciclo circadiano puede ser tan sencillo como llevar al paciente a una habitación con una adecuada iluminación, que tenga una ventana en la que pueda observar que con el tiempo la luz se vuelve más opaca, entendiendo que es de noche, que es de día. Simplemente entendiendo el paso del tiempo es una estrategia preventiva. También el pronto retiro de dispositivos médicos, por ejemplo, un sondaje, el suero, drenajes quirúrgicos. Si es que ya cumplieron su función, es necesario retirarlos para que el paciente tenga mayor movilidad. De no ser el caso, eso predispone al desarrollo del delirio. También tenemos que tener en cuenta la corrección del déficit sensorial. En algunos casos puede ser con alteraciones prolongadas que necesitan de terapia física o terapia ocupacional, dependiendo de los casos. Y también una adecuación ambiental. Una adecuación ambiental también son elementos sumamente sencillos, como por ejemplo la compañía de sus seres queridos, un trato amable por parte de los profesionales de salud, que entienda que no está en peligro, que no corre ningún riesgo. Y cuando él entienda que el tiempo sigue pasando, una adecuación ambiental importante es que un reloj esté al alcance de la vista del paciente y él pueda entender que el tiempo sigue, que no se paró, que no existe ninguna alteración en su ambiente y que está bajo buenas manos. Esas son unas estrategias preventivas sencillas, muy importantes, no farmacológicas. Con respecto a las estrategias preventivas farmacológicas, esto va a ser bajo criterio clínico, bajo criterio de todas las morbilidades del paciente y del cuadro etiológico presuntivo del daño orgánico. Entonces acá tenemos, farmacológicamente hablando, los antagonistas dopaminérgicos,
que vienen a ser los antipsicóticos como una primera elección. Pequeñas dosis de haloperidol han manifestado una prevención del desarrollo del delirio. También tenemos agonistas alfa 2, antagonistas de glutamato y moduladores de calcio, ketamina, melatonina en menor énfasis debido a los pocos estudios que tiene, y también las estatinas han sido fármacos que se han considerado que previenen el desarrollo del delirio. Como conclusiones de esta presentación, se puede manifestar que el delirio es el trastorno neuropsiquiátrico más frecuente. El delirio se puede considerar como una alteración funcional cerebral de etiología multifactorial de compromiso orgánico. Pese a no ser totalmente descrita su fisiopatología, existen importantes hipótesis explicativas, y también que las manifestaciones clínicas son diversas y pueden describirse en fenotipos. También es un trastorno plenamente prevenible mediante intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. Acá tenemos las referencias bibliográficas de esta presentación. Les agradezco muchísimo su atención y espero que haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias.